Hace 5 años decidí llevar a mis estudiantes de campamento. Era un grupo pequeño y especial, y pensé que sería una buena manera de conectar y aprender en un entorno diferente. Elegimos un lugar en el norte del país, conocido por su belleza, pero también por su aislamiento. Cuando llegamos, el aire fresco nos llenó los pulmones. Instalé nuestra tienda en un claro, rodeado de árboles altos. Todo estaba tranquilo, y el murmullo del arroyo cercano sonaba relajante. La primera noche, mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, contábamos historias. Fue entonces cuando vi una sombra moviéndose entre los árboles. Mi corazón dio un salto. Pensé que quizás eran solo los niños jugando. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Ignoré la sensación extraña que me invadió, aunque un escalofrío recorrió mi espalda. La segunda noche, los susurros comenzaron. Era un sonido bajo, casi como si alguien estuviera hablando a nuestras espaldas. Intenté quitarme el miedo, pero el ambiente se sentía raro. Me levanté y fui a investigar, pero no vi nada. Los rostros de mis estudiantes mostraban preocupación. Ellos también lo escucharon. «¿Qué es eso?», preguntó uno de ellos. No sabía qué responder. Intenté calmarlos, pero la inquietud aumentaba. Se sentía como si alguien nos estuviese observando. Esa noche, mientras los niños trataban de dormir, escuché pasos. Sonaban pesados, como si algo grande se estuviera moviendo en la oscuridad. Fui hacia la entrada de la tienda, ansioso. Miré en la penumbra, pero todo estaba en silencio. Luego escuché risas lejanas. No eran risas de mis estudiantes, eran diferentes, inquietantes. Quise volver a la fogata, pero una parte de mí sentía que tenía que quedarme. La tercera noche, la tensión era palpable. Después de contar otra historia de terror, un grito cortó el aire. Provenía del bosque. Mis estudiantes se agruparon mirándome con ojos aterrados. «¿Qué fue eso?», preguntaron con voces temblorosas. Me acerqué a ellos tratando de darles consuelo, pero yo también sentía el miedo. «No hay nada», respondí, aunque una parte de mí sabía que eso no era cierto. La última noche, mientras ordenaba el campamento para irnos al día siguiente, sentí un escalofrío. Vi la sombra de nuevo, mucho más cerca, apenas podía distinguirla. Mis estudiantes gritaban y ellos querían saber qué era. «No hay nada», repetí, pero no me creía ni a mí mismo. Todo lo que sabía era que había algo allí, algo que no podía explicar. Cuando finalmente volvimos a casa, el aire parecía más pesado. Durante años he tratado de entender lo que sucedió. ¿Era nuestra imaginación? ¿O había algo en ese bosque que nunca debimos conocer? Todo se siente borroso en mi memoria, como si estuviese tratando de olvidar lo que vi. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo aún me está observando. Nunca volví a acampar desde entonces. Capítulo 2. Pasaron los años y apenas hablaba de aquel campamento. La vida en la escuela continuaba, y las caras de mis estudiantes se desdibujaron en mi memoria. Sin embargo, una noche, mientras revisaba viejas fotos, una de ellas me hizo detenerme. Era una imagen de nuestra fogata, y en el fondo, justo detrás de uno de los árboles, había una figura difusa. Sentí un escalofrío nuevamente. No podía ser. Me acerqué a la pantalla intentando ver más claro. Era como si algo me estuviese mirando, como una advertencia. Al día siguiente, decidí buscar respuestas. Llamé a un par de estudiantes que habían asistido al campamento, pensando que quizás ellos también recordaban aquellos eventos oscuros. Al principio parecía que todos habíamos hecho un pacto de silencio, pero tras insistir, uno de ellos, Laura, accedió a reunirse conmigo. Laura llegó a mi casa cargando una mochila. Su expresión era seria. «No he podido olvidar lo de ese campamento», confesó. Me senté con ella y le conté sobre la sombra, los susurros y las risas. A medida que hablaba, su rostro se tornaba más pálido.
Escuché algo similar, dijo, su voz temblorosa. Después de esa noche, empecé a tener pesadillas. Siempre era el mismo bosque y había algo oscuro entre los árboles. Mientras hablábamos, supe que estaba tocando algo profundo. Decidimos visitar el bosque de nuevo. Tal vez podamos encontrar respuestas, dijo Laura con una mezcla de valentía y miedo. Yo no estaba seguro. ¿Cómo íbamos a enfrentar algo que nunca pudimos explicar? Pero a la vez, sabía que necesitaba cerrar este capítulo y saber qué era lo que sucedió. Planificamos nuestra visita durante un fin de semana. Al llegar, el lugar se sentía diferente. Los árboles parecían aún más altos, y el silencio era ensordecedor. Reprendí a mi mente por introducirle ese miedo. Caminamos hacia el claro donde había estado la tienda. Mis recuerdos parecían cobrar vida, regresando como destellos en mi mente. Una vez allí, comenzamos a explorar. Miré cada sombra, cada rincón. Laura se detuvo de repente apuntando a un árbol. «Mira eso», dijo. Eran marcas extrañas, como si alguien o algo hubiera rasgado la corteza. «¿Qué crees que signifique?», preguntó, sus ojos llenos de preocupación. No sabía qué responder. Algo en mi interior me decía que debíamos irnos, que quizás habíamos cavado demasiado en un pasado que debería quedarse enterrado. Pero había algo más, una especie de inquietud que me empujaba a seguir adelante. Esto era más grande que nosotros, más grande que una simple excursión. Y entonces un sonido rompió el aire, un susurro que pareció venir de todas partes a la vez. Era el mismo murmullo que había escuchado aquella última noche, un eco de lo que habíamos olvidado. Mi corazón se aceleró. «¿Escuchaste eso?», pregunté con voz entrecortada. Laura asintió. Sus ojos se abrieron como platos. «Debemos irnos», dije, pero antes de que pudiéramos dar un paso atrás, una sombra emergió de entre los árboles. Era alargada y oscura, desdibujándose en la luz del día. En ese instante, supe que no era un recuerdo ni una ilusión. Era real. Y ahí estábamos, atrapados una vez más en ese bosque, con la sombra acercándose. Mi mente gritaba que teníamos que huir, pero los pies no respondían. El pasado estaba aquí, y no iba a dejarnos escapar tan fácilmente. Capítulo 3. La sombra se movía con rapidez, deslizándose entre los árboles, como si conociera el bosque mejor que nosotros. Laura y yo intercambiamos miradas. La confusión y el miedo se reflejaban en nuestros ojos. «¿Qué hacemos?», susurró, su voz casi perdida en el eco del susurro que nos envolvía. «Retrocede», ordené, aunque era más un intento de calmarme que de darle una instrucción. Sentí que el aire se volvía más denso, una presión invisible que pesaba sobre nosotros. Nuestra única opción parecía ser alejarnos, pero mis pies permanecían pegados al suelo, como si una mano invisible tratara de retenerme. La sombra pareció detenerse, como si se alimentara de nuestro miedo. Su forma cambió, tomando una forma amorfa, como humo negro que se retorcía en el aire. Escuché un murmullo, y en ese instante comprendí que cada palabra resonaba con un eco extraño, un eco de risas burlonas y susurros apagados. «Esos recuerdos que pensamos que habíamos olvidado», musité. Las palabras surgieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Laura asintió, sus ojos llenos de terror. También sabía que esto no era solo un juego de nuestra mente. «Déjalo», dijo, dando un paso atrás. Pero la sombra pareció moverse con determinación, avanzando un poco más hacia nosotros. «No, espera», la interrumpí. «Necesitamos enfrentar lo que hay aquí. Tal vez podamos entenderlo». No creía todo lo que decía, pero el deseo de revelar el misterio era más fuerte que el deseo de huir. Decidí avanzar, dando un paso hacia la sombra. Mi corazón latía con fuerza y mis manos sudaban. Nunca había sido muy valiente, pero en ese momento un impulso incontrolable me llevó hacia adelante. «¿Quién eres?», grité.
mi voz resonando contra los árboles. Laura se detuvo, sorprendida por mi atrevimiento. La sombra dejó de moverse y el susurro se intensificó, envolviéndonos en un abismo de sonidos. «Escucha», dijo una voz, pero era más un susurro de lo que pudiera ser humano. «Escucha y recuerda». En ese instante, una oleada de imágenes inundó mi mente. Risas, miedo, marcas en la tierra y esa fogata iluminando nuestro último sueño de inocencia. «¿Qué quieres de nosotros?», le pregunté, con voz entrecortada. Laura se acercó un poco más, confiando en mí, pero su temblor era evidente. «Hay algo que no hemos comprendido», dijo ella, con más coraje del que creía tener. «Somos parte de esto». Rápidamente la sombra se giró, corriendo hacia un ángulo del bosque que parecía más oscuro que el resto. Algo dentro de mí gritaba que teníamos que seguirla, que esa era nuestra única oportunidad de descubrir la verdad. «¡Vamos!», le grité a Laura, y sin esperar su respuesta, comencé a avanzar hacia esa oscuridad adicional. El paso de los árboles se volvió más silencioso. A medida que nos acercábamos, el frío aumentó, como si el mismo aire suplicara que nos detuviéramos. Pero mi curiosidad y el deseo de entender lo que había sucedido en aquel campamento se apoderaban de mí. Entonces, un grito resonó entre los árboles. No era un grito de ayuda, sino algo más primitivo, como un símbolo de advertencia. «¿Lo has escuchado?», dije, sintiendo que cada pelo en mi piel se erizaba. Laura se detuvo, abriendo los ojos desmesuradamente. «Sí», lo escuché. La sombra había desaparecido, pero sentía que no estábamos solos. Algo acechaba, algo que no habíamos anticipado. «No sé si deberíamos continuar», dijo ella, con un hilo de pánico en su voz. «Quizás deberíamos irnos ahora mismo». Pero ya era demasiado tarde. Una nueva sensación se instaló en mí, y comprendí que el verdadero terror no solo estaba en la sombra, sino también en lo que habíamos dejado atrás. «¡Corramos!», grité, pero lo que apenas veía era la dirección del horror. Fue entonces cuando el suelo tembló bajo nuestros pies, y una figura oscura emergió detrás de un árbol, más imponente que la primera. No había vuelta atrás. El bosque ya no era un simple lugar de recuerdos. Era un laberinto de pesadillas, y estábamos perdidos en él. Capítulo 4. La figura oscura se alzó ante nosotros, imponente y silenciosa. Su forma era casi humana, pero con rasgos distorsionados que me hacían dudar. Los ojos eran huecos, como pozos profundos que absorbían la luz a su alrededor. «¿Qué es eso?», susurró Laura, temblando a mi lado. No tenía respuestas, solo el deseo de huir, de escapar de esa pesadilla que parecía cobrar vida. La figura avanzó un paso, y el eco de sus pies resonó como un golpe en mi pecho. «No, no podemos quedarnos aquí», murmuré sintiendo que la sangre se me helaba. Pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo se hubiera apoderado de mis sentidos, obligándome a quedarme y a enfrentar lo desconocido. «¡A la derecha!», gritó Laura, rompiendo el hechizo que me mantenía inmóvil. La figura había comenzado a alejarse, deslizándose hacia el bosque, como si nos retara a seguirla. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia la dirección que ella indicaba, sintiendo que los árboles nos envolvían, meciéndonos en su abrazo inquietante. Corrimos, y la oscuridad nos perseguía. El sonido de nuestras respiraciones se mezclaba con el crujido de las ramas, pero pronto noté que algo más se sumaba al ruido, un murmullo como un coro distante que parecía resonar a nuestro alrededor. «¿Puedes escuchar eso?», gritó Laura, y su voz tenía una mezcla de asombro y pánico. «Sí, es extraño», respondí, mientras mis pies se movían más rápido. Imágenes empezaron a inundar mi mente, recuerdos de días de verano y risas compartidas, pero también sombras de secretos que creí que nunca volverían. «Tenemos que encontrar la fuente», dije, aunque mi voz temblaba.
Algo estaba muy mal, y ese murmullo parecía burlarse de nosotros. El bosque ahora era un laberinto, y cada giro parecía hacernos perder el rumbo. De repente, Laura se detuvo en seco. «Mira», apuntó hacia un pequeño claro iluminado por la luna. En el centro había una fogata encendida, crepitante, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Pero no había señales de vida, solo un aire de expectativa. «No puede ser», musité. Eso no es posible». El calor de la fogata contrastaba con el frío que aún nos envolvía. Retrocedí un paso. «Esto es un trampa». Laura se acercó un poco más, atraída por el fuego. «¿Y si hay algo que necesitamos saber ahí?» Su voz tenía un tono de súplica, como si deseara que ese lugar pudiera brindar respuestas. Pero la inquietud crecía en mi interior. Podría ser peligroso. Entonces escuchamos una risa. Era baja y burlona, como un eco lejano, y provenía del claro. Me paralicé. Esa risa resonaba con reverberaciones que parecían invadir mi mente. Era como si algo estuviera jugando con nosotros, utilizando nuestros propios recuerdos contra nosotros. «¿Quién está ahí?», grité, y mis manos se convirtieron en puños. Laura retrocedió un paso, y el brillo en sus ojos se apagó. No estoy seguro de querer saberlo. La fogata parpadeó, como si respondiera a nuestras palabras, creando sombras que danzaban a nuestro alrededor. En un momento de lucidez, me volví hacia ella. «Volvamos», dije, pero el miedo me atenazaba la garganta. En ese instante, el bosque pareció cobrar vida nuevamente. Los árboles se movían, y el viento gutural arrastró el eco de la risa en un ciclo interminable. «¡Mira!», Laura gritó. En el linde del claro, una figura se materializó. Sus rasgos eran completamente indescifrables. Aquel horror se aproximaba, y su forma distorsionada brillaba con una luz tenue, como si estuviera hecha de sombras y humo. No había tiempo para pensar. Nuestros cuerpos respondieron antes que nuestras mentes. «¡Corre!», grité, y juntos nos lanzamos hacia el bosque, dejando atrás la fogata y el horror que nos aguardaba. Pero mientras corríamos, el murmullo y la risa nos seguían cada vez más cerca, recordándonos que tal vez no podíamos escapar de lo que habíamos presenciado. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, supe que íbamos hacia algo que cambiaría todo, y el bosque, que antes había sido un refugio, se convirtió en un verdadero laberinto de dolor y secretos. Capítulo 5. Corríamos sin rumbo, guiados solo por el impulso de escapar. Los árboles nos rodeaban, sus ramas cortaban el aire como garras, y cada sombra parecía cobrar vida a nuestro alrededor. El murmullo se intensificó, resonando en mi cabeza, una mezcla de gritos y risas, como si un ejército de fantasmas se burlara de nuestra desesperación. «¿Por qué no se detiene?», gritó Laura, respirando con dificultad. «¡No puedo seguir así!». El pánico en su voz me llenó de dudas. Yo nunca había sido realmente valiente. «Mantente cerca», le respondí, intentando aferrarme a la única luz de razón que me quedaba. Todo se sentía irreal, y sin embargo, estábamos inmersos en esta pesadilla. En medio de la carrera, vislumbré una sombra en el costado. Era la figura que nos había asustado antes, y esta vez parecía más cerca. Su presencia parecía construir una presión que dificultaba nuestra respiración. «No la mires, solo sigue adelante», le dije a Laura, aunque mi cuerpo ya temblaba. «¿A dónde vamos?», preguntó. Su voz temblaba más que nunca. Sentí que cada segundo se alargaba indefinidamente. No tenía respuestas. «No lo sé, pero tenemos que encontrarnos con algo, o alguien», contesté, tratando de mantener la esperanza. La risa volvió a acecharnos, resonando entre los árboles, burlándose de nuestra huida. En un instante, el murmullo cambió. Se volvió más claro, como un antiguo canto que prometía secretos. «¿Escuchas eso?», dije en un susurro. Laura me miró con incertidumbre. «Es como si hubiera alguien más aquí».
Pudimos ver un destello de luz entre las ramas. Era tenue, pero sugería una salida, un posible refugio. Hacia allí, propuse. Nos dirigimos hacia la luz, y con cada paso sentí que el aire se volvía más denso. Cuando llegamos al lugar, era un pequeño claro, muy diferente al anterior. No había fogata, solo unas piedras brillantes sobre el suelo húmedo. «¿Qué es esto?», preguntó Laura al dejar escapar un susurro. Me agaché para observar las piedras. Eran extrañas, con grabados que representaban figuras parecidas a la sombra que nos había perseguido. Podrían ser un tipo de altar, especulé. Pero no había tiempo para investigar. La figura oscura aún merodeaba, y el canto parecía intensificarse. «Espero que esto no sea una trampa», dijo Laura, mirándome con miedo. Le dirigí una sonrisa forzada, tratando de calmarla. Justo entonces, un viento helado estremeció el claro. Las piedras comenzaron a brillar intensamente, y sentí una sacudida en el aire. Sabía que algo estaba despertando. «Aguanta», le dije retrocediendo un paso. Entonces, un rayo de luz emergió de las piedras, iluminando la oscuridad. Las sombras empezaron a danzar a nuestro alrededor, y antes de que pudiera parpadear, la figura se materializó de nuevo, más cercana que nunca. «No te acerques», grité, pero era casi como si el aire estuviera congelado. La figura dejó escapar un sonido que resonaba con nuestras voces, una distorsión que combinaba el canto y la risa que habíamos escuchado antes. Era una conexión, una llamada que parecía penetrar en nuestra mente. «¿Qué está pasando aquí?», empezó a gritar Laura. La figura dio un paso hacia nosotros, y el brillo de las piedras aumentó. ¿Qué querían de nosotros? ¿Qué secretos ocultaban? Cuando creía que todo se desvanecería, una nueva energía nos rodeó. Sentí que el suelo temblaba levemente bajo mis pies. Miré a Laura, y antes de que pudiera advertirle, un doloroso grito emanó de las profundidades oscuras. Algo se estaba formando. «¡Corre! ¡Ahora!», ordené, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, la luz nos atrapó. Un haz de energía nos eligió, y el resto se volvió en un torbellino de sombras gritando. Lo único que supe en ese instante fue que nuestra vida cambiaría para siempre. Aquella noche, en el bosque, empezaba lo que era solo el principio de una experiencia terrorífica, un misterio del que, tal vez, nunca escaparíamos. Capítulo 6. Cuando la luz nos envolvió, sentí que todo se distorsionaba. Era como caer en un túnel de electricidad donde el sonido y el color se mezclaban de forma caótica. Al instante siguiente, la presión se liberó, y caímos sobre un terreno desconocido. Abrí los ojos lentamente, todavía temblando. ¿Dónde estábamos? Me incorporé y vi a Laura a mi lado, tambaleándose mientras se levantaba. ¿Estamos bien?», preguntó con una mezcla de miedo y aturdimiento en su mirada. «Creo que sí», respondí, aunque la inseguridad me invadía. Nos encontramos en un espacio amplio, iluminado por una luz brillante pero suave, como si estuviéramos bajo un cielo lleno de estrellas. Sin embargo, no había estrellas. Todo era extraño. Las sombras danzaban de forma peculiar, proyectando figuras que parecían moverse por su cuenta. «¿Qué es este lugar?», murmuró Laura. Su voz temblaba con cada palabra. Miré a nuestro alrededor, tratando de encontrar respuestas. Las piedras que antes brillaban en el claro ya no estaban. En su lugar había un terreno cubierta de símbolos que nunca había visto, pulsando con una energía suave, como un latido. «Quizás esto sea un refugio», sugerí, aunque no estaba convencido. La sensación de peligro seguía presente como un eco en el fondo de mi mente. De repente, la luz se intensificó y, ante nosotros, emergió la figura que habíamos visto antes. Ahora parecía menos amenazadora, una especie de destello que se transformaba entre lo humano y lo etéreo. Miraba hacia nosotros,
y aunque su rostro estaba indeterminado, había algo profundamente triste en su presencia. «¿Qué quieres de nosotros?», me atreví a preguntar, aunque el miedo me dominaba. La figura no respondió con palabras, pero su presencia se cargó de un significado. «No venimos a hacerte daño», parecía decir su mirada. Laura se acercó un paso, como si un impulso la guiara. «¿Nos traes aquí para ayudarnos?», preguntó con voz temblorosa. La figura pareció asentir, pero no era un movimiento físico. Era como si un destello de luz se expandiera en respuesta a su pregunta. Los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con intensidad, iluminando el área a nuestro alrededor. «¿Ayudarnos a qué?», insistí, reticente. Mis instintos me gritaban que teníamos que salir de ahí. Sin embargo, había algo que no podía ignorar: la promesa de respuestas. El canto que había resonado en el bosque volvió a llenar el aire, esta vez más melodioso. Las sombras danzaban a nuestro alrededor con una energía casi esperanzadora. «Recuerden», decía el canto, «todo lo que han presenciado es solo la primera capa». «¿La primera capa de qué?», me atreví a preguntar. Pero en ese momento, la figura dio un paso hacia adelante, enviando un escalofrío por mi espalda. Era como si estuviera desnudando nuestra alma con su mirada. Justo cuando comenzaba a comprender que no estábamos solos en esta experiencia, un estruendo sacudió el suelo. La figura se giró y desapareció en un estallido de luz, dejando a Laura y a mí en la penumbra, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. «¡Laura! ¡Hay que irnos!», grité de inmediato, pero antes de que pudiera dar un paso, sentí una fuerza potente arrastrándome hacia atrás. Al darme la vuelta, vi una nueva sombra acercándose, esta vez oscura y prominente. Las risas comenzaron a resonar nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Eran burlonas, crueles. Tentáculos de sombra emergían del suelo donde estábamos de pie, intentando atraparnos. El terror se apoderó de mí. «¡Corre, ahora!», grité, y con el corazón a 1000 pulsaciones, comencé a correr sin rumbo, siguiendo un impulso desesperado. Pero sabía que este nuevo instante era apenas el preludio de algo mucho más aterrador. Al final, el misterio se estaba desvelando, pero no sin que antes se nos presentaran las sombras que habían estado acechando durante demasiado tiempo. Capítulo 7. Corrí sin mirar atrás, apenas consciente de dónde estaba. La risa burlona de las sombras resonaba en mis oídos, como si se burlaran de mi desesperación. Sentí como un tentáculo pasó rozando mi pierna. «¡Laura!», grité, pero no sabía si ella estaba detrás de mí. La tierra bajo mis pies parecía moverse, como si se abriera para tragarnos. Era un momento de pura adrenalina, y cada segundo se sentía eterno. Las luces, los símbolos, toda la extraña belleza se convirtió en una atracción que deformaba la realidad. Cada paso que daba me llevaba más adentro de una pesadilla. Sudor corría por mi frente mientras trataba de buscar un refugio entre las sombras. Por un momento el canto se desvaneció y el silencio se volvió ensordecedor. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada. Fue entonces cuando vi una estructura de piedra al frente, parecida a un altar. Una idea loca cruzó mi mente. Tal vez ahí podría encontrar protección. «¡Laura, ven aquí!», grité, más decidido que nunca. Corregí mi rumbo y llegué hasta el altar, colocando una mano sobre la fría superficie de la piedra. La sensación era diferente. Era como si el altar estuviera vivo, vibrando con una energía antigua. Laura apareció de repente, sus ojos desorbitados, su rostro pálido. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó, asustada. «No lo sé, pero tal vez podamos ocultarnos», respondí. «Debemos encontrar una forma de detenerlos, de hacer que se vayan». Las sombras seguían acercándose, con su risa burlona resonando cada vez más cercano. De repente,
Una de las sombras salió disparada hacia nosotros, su forma alargándose de manera grotesca. Me agaché a tiempo, pero la tentación de aferrarme al altar creció. «Está viva», susurré. Laura me miró con un temor palpable. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó, pero no tenía tiempo para explicaciones. Necesitaba centrarnos en el presente. Con un impulso repentino toqué el altar y susurré: «Puedo encontrar una salida». Entonces, la superficie comenzó a brillar en un color cálido, como si respondiera a mi súplica. Los símbolos en el suelo resonaron con frecuencia, y las sombras se detuvieron paralizadas. «¿Qué está pasando?», dijo Laura llena de asombro. Las sombras se tornaron inestables, como si fueran afectadas por una marea invisible. «No lo sé, pero parece que no les gusta esto», dije, sintiendo una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Atraído por el poder del altar, cerré los ojos e intenté enfocarme. Las visiones comenzaron a fluir. Imágenes de la figura de luz, los símbolos, el eco del canto y las sombras. Todo se entrelazaba en mi mente. «Recuerda todo lo que has presenciado», resonaba el canto. ¿Era una advertencia o un consejo? Abrí los ojos y comprendí. Es el lugar. Debo recordar quiénes somos, lo que hemos vivido. Mientras el resplandor del altar crecía, una muralla de luz se formó a nuestro alrededor. Las sombras comenzaron a perder su forma, devoradas por la claridad. La risa burlona ahora se convertía en gritos de desesperación. El altar estaba protegiéndonos. «Esto puede ser nuestra única oportunidad», le dije a Laura. «Tenemos que confiar en esto». Pero antes que pudiera detenerme a pensar, las sombras comenzaron a disiparse. Veía cómo intentaban escapar, pero se desvanecían en la luz. «¡Vamos!», insté, y con una valentía surgida de la desesperación tomé la mano de Laura. Juntos dimos un paso adelante, cruzando el umbral entre la luz y la sombra. En ese momento, algo cambió. La atmósfera era diferente, la luz era ahora más cálida, y cuando miré a nuestro alrededor, el entorno se transformó. Detrás de nosotros, el altar destellaba, mientras las sombras se desvanecían en un eco lejano. Pero al girarme, me di cuenta de que no estábamos completamente a salvo. Había algo más que nos esperaba. Un rostro conocido surgió de entre la luz, y su mirada me congeló en el acto. ¿Quién era? ¿Era posible que conociera a la figura que se estaba acercando? El verdadero misterio apenas comenzaba a desvelarse. Capítulo 8. La figura se acercaba lentamente, iluminada por la luz iridiscente que nos rodeaba. En un primer momento creí que me estaba equivocando, que mis nervios estaban engañándome, pero a medida que la sombra se hacía más clara, el horror se apoderó de mí. Era alguien a quien conocía, un rostro que había aprendido a recordar en mis peores pesadillas. «Daniel», murmuré, incapaz de apartar la mirada. Era él, el niño del campamento, aquel que desapareció hace 5 años sin dejar rastro. Y ahora, aquí estaba, frente a mí, con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. «¿Por qué?», pregunté, mi voz temblando. «¿Por qué estás aquí?». Laura, todavía a mi lado, retrocedió un paso, incrédula. «¿Quién es?», hizo eco, su voz desgarrada por la confusión. Él era uno de los nuestros», respondí, sin poder articular más. Un torrente de recuerdos me inundó, las noches junto al fuego, las historias que compartíamos y la ominosa advertencia sobre las sombras en el bosque. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Debes dejarlo ir», declaró Daniel, su voz como un susurro casi etéreo. «No puedes cambiar lo que pasó». «No, yo no voy a dejarte aquí», respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. Tú no debiste desaparecer. ¿Por qué estás atrapado aquí?» Él desvió la mirada, en una mezcla de tristeza y resignación. «No estoy atrapado, estoy
Aquí para advertirte. Lo que has encontrado va más allá de lo que imaginas. Lo que sucede ahora no puede seguir. ¿Qué quieres decir?, pregunté angustiado. Luchaba por asimilar su presencia y lo que implicaba. La luz a nuestro alrededor comenzó a fluctuar al ritmo de mi creciente ansiedad. Las sombras no siempre han sido así, continuó, su voz clara aunque distante. Son ecos de todo lo que hemos perdido, de las decisiones tomadas en el pasado. Ellas se alimentan del miedo. Y tú has abierto una puerta que no deberías. Entonces, ¿qué hacemos?, Laura interrumpió, temblando. ¿Cómo lo detenemos? Debes recordar la verdad, dijo Daniel, su mirada volviendo a enfocarse en mí. Todo lo que has presenciado, lo que has olvidado, ellas son fuertes porque tú tienes miedo de lo que eres. Pero si recuerdas tu luz, ellas no sobrevivirán. Sus palabras golpearon en mí como un tambor. Comenzaron a surgir imágenes en mi mente, fragmentos de un tiempo antes del campamento, recuerdos que ofrecían respuestas, la voz de la figura brillante, los símbolos en el altar, y yo mismo sintiéndome perdido en la oscuridad. Daniel, ¿cómo puedo recordar?, le pedí, desesperado. Mientras hacíamos contacto visual, su expresión cambió, revelando un destello de esperanza. Recuerda quién eres, y lo que significa el amor y la luz. Está dentro de ti. Nunca se ha ido, dijo, mientras el brillo de su figura comenzaba a desvanecerse, como el eco de un recuerdo que cada vez era más tenue. «¡Espera!», grité, extendiendo la mano, pero la luz lo envolvió, y en un parpadeo desapareció, dejándonos sumidos en una creciente oscuridad. Entonces las sombras volvieron a moverse, sus risas burlonas resonando de nuevo, esta vez más amenazadoras. Sentí como si todo lo que había logrado podría desvanecerse en un instante. «Laura», le dije, «debemos concentrarnos, debo recordar. ¿Estás conmigo?». Asintió con determinación en sus ojos. «Juntos, ¿verdad?». «Sí, juntos», respondí, sintiendo la conexión entre nosotros. Pero sabía que algo se acercaba, algo más oscuro y más poderoso. Una nueva amenaza estaba creciendo, cada segundo contaba y el tiempo se acababa. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero el camino hacia ella sería aún más difícil de lo que jamás imaginé. Capítulo 9. El aire se pesó con una tensión palpable tras la desaparición de Daniel. La oscuridad se cerró a nuestro alrededor, y la risa burlona de las sombras resonaba como un eco maldito en mis oídos. Sabía que no había tiempo que perder. El mensaje de Daniel zumbaba en mi mente. Tenía que recordar. «Laura, escúchame», dije. Mis palabras salían con prisa. «Necesito que pienses en el campamento. ¿Recuerdas algo que no pueda estar conectado con las sombras? Algo que nos ayude a entender esto». Lucha interna se reflejaba en su rostro. Me acuerdo de las noches más tranquilas, de los cuentos alrededor del fuego, pero también de los susurros en el bosque. Era como si las sombras nos observaran. Sí, exactamente. Eran más que solo sombras. Hubo un momento, algo que vimos antes de que todo se volviera oscuro. La imagen de nuestra última noche en el campamento apareció en mi mente. Recordé un destello, una figura que había estado en el borde del bosque. Tenía que haber algo más, algo que estamos omitiendo, continué, aferrándome a cada fragmento de recuerdo que asomaba. La marca en el altar, los símbolos. Laura, buscamos el significado, pero nunca nos detuvimos a preguntar qué eran realmente. ¿Crees que eso tiene que ver con lo que está ocurriendo? No lo sé, pero necesitamos intentarlo. La inquietud en la voz de Laura era innegable, pero también detecté un destello de resolución. Con determinación renovada, empezamos a caminar hacia el lugar donde recordaba haber encontrado el altar.
Las sombras seguían danzando a nuestro alrededor, sus risas ahora un coro de menacing melodía que enturbiaba nuestros pensamientos. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el suelo estuviera tratando de atraparnos. Cuando finalmente llegamos al claro, la luna iluminaba el altar destrozado. El lugar estaba cubierto de hojas caídas y restos de hogueras que una vez iluminaron nuestras charlas. La percepción del peligro nos envolvía y la ansiedad me empujaba hacia adelante. Hay un símbolo en el centro, apunté, casi en un susurro. Lo había visto en mis días de campamento, un círculo con líneas que se cruzaban. Busquemos algo que nos permita activarlo. Laura se agachó y comenzó a remover algunas hojas, revelando más marcas gastadas en la piedra. Aquí hay una línea que falta. ¿Qué representa? No lo sé, pero tiene que haber una forma de completarlo. Mientras examino el altar, las sombras comenzaron a congregarse con más fuerza. El aire se volvió denso y sentí un profundo escalofrío. La risa burlona se transformó en gritos distorsionados. Todo se detuvo cuando un gruñido resonó desde la oscuridad. Un frío gélido inundó el espacio y las sombras se movieron más rápidamente, creando remolinos de terror alrededor nuestro. ¡Rápido, Laura!, grité mientras comenzaba a recordar fragmentos más. Las historias del campamento. Había algo sobre enfrentarse a las sombras, con luz, con la conexión de los amigos. Ella asintió, aun con sus ojos llenos de miedo. Pero había algo más allí también, un entendimiento compartido. El amor y la luz, esa es la clave, ¿verdad? Debemos unir nuestra luz, le insté. Las sombras comenzaron a acercarse, su silencio ahora más amenazador, y su fuerza arremetiendo como un vendaval sobre nosotros. «Nunca olvidaré lo que significas para mí», grité. «Y yo a ti», respondió Laura, y al instante, tanto ella como yo cerramos los ojos, concentrando nuestro miedo en un haz de luz. Una luz brillante surgió desde lo profundo de nuestros corazones. Pero justo en ese momento, unas garras oscuras se apiñaron hacia nosotros, y el grito de Daniel volvió a resonar en mi mente. «Recuerda tu luz». Y entonces, cuando todo parecía perdido, todo se iluminó. Un destello brillante surgió de nosotros, como si nuestras memorias más queridas se fusionaran en una explosión de luz pura. La oscuridad que nos rodeaba comenzó a retroceder, chocando con una fuerza que creaba destellos de color puro en el aire. Las sombras, antes amenazantes, ahora se deslizaron hacia atrás, gritando en un murmullo que sonaba a un lamento antiguo. «¡Es ahora o nunca!», grité, mis palabras resonando en el aire cargado de energía. Laura, junto a mí, mantenía su mirada fija en la luz que emergía de nuestras uniones. Los símbolos en el altar comenzaron a brillar también, pulsando al ritmo de la energía que creábamos. Las sombras, fuertemente agrupadas, comenzaron a disolverse, como si la luz estuviera devorando su esencia. En un giro casi mágica, la figura de Daniel emergió nuevamente, ahora iluminada por el resplandor que nosotros generábamos. «Keep going, no dejen que la oscuridad retorne», instó, aunque su voz se sentía lejana, casi como un eco de esperanza en medio de la tormenta. Las garras negras se extendían hacia nosotros, pero cada una que se acercaba solo podía ser repelida por nuestra luz. «¡Juntos!», gritamos al unísono, nuestras manos entrelazadas, nuestras intenciones claras, los recuerdos de los buenos momentos en el campamento, las risas, las historias y sobre todo la amistad, formaron un escudo a nuestro alrededor. Aquella sombra que había acechado en el bosque, esa que había alimentado nuestros miedos, se desgastaba. De pronto, me di cuenta de que las sombras no solo eran ecos del miedo, sino partes de nosotros mismos, de nuestros recuerdos perdidos, de esas experiencias que nunca supimos cómo procesar. Mientras la luz seguía creciendo,
Lo último que percibí fue cómo las sombras comenzaron a desvanecerse en pequeñas motas de oscuridad que se elevaban hacia el cielo estrellado. Laura y yo seguimos concentrándonos, sintiendo que la unión nos fortalecía más. Teníamos que recordar que no estábamos solos, nunca lo estuvimos. De repente, al dar un paso más hacia la luz, mi cuerpo se sintió liberado, como si el peso que había llevado durante años comenzara a desaparecer. La figura de Daniel sonrió por última vez. «Lo lograron», susurró. «Recuerden siempre la luz que hay en ustedes. Nunca dejen que las sombras les cuenten quiénes son». Y, en un estallido final de energía, todo se desvaneció. Desperté en el claro que conocía, con los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles, y escuché el murmullo del arroyo cercano. Me senté y miré a mi alrededor, sintiendo una paz en el aire. Laura estaba a mi lado, todavía en un sueño profundo. Miré hacia el bosque, buscando los ecos de lo que había sucedido. ¿Realmente todo eso ocurrió o había sido solo un sueño? Las memorias empezaron a volver, mezcladas con un sentido de claridad que no había sentido antes. Aquellos niños que habían visitado el campamento, aquellos susurros y risas, todo había formado parte de algo más grande. Nunca volví a acampar, pero la experiencia dejó una huella que resonó conmigo. Me mudé a diferentes lugares, conocí nuevas personas y en cada rincón del mundo mantenía el recuerdo de ese campamento y lo que habíamos enfrentado. Nunca supe si las sombras eran algo real o solo manifestaciones de nuestras emociones, pero una cosa era segura, habían cambiado mi perspectiva. Todavía pienso en eso a veces, en lo que realmente había en aquel bosque y en la esencia de la luz que todos llevamos. ¿Seríamos capaces de recordar que incluso las sombras pueden ser solo parte de nuestra historia, pero no toda nuestra vida? La historia continúa y las preguntas permanecen, flotando como el eco de un susurro entre los árboles.